Hola, ¿qué tal? Esta clase tiene que ver con el trabajo práctico número 2 que ustedes tienen para trabajar. Ahí tienen una serie de consignas. La idea es que ustedes puedan trabajar a partir de la bibliografía que les indicamos. Eh, Están guiadas las preguntas, es un modo de cuestionario, pero nos parecía importante brindarles una clase, en este caso asincrónica, porque no tuvimos clase la semana pasada, o mejor dicho, esta semana, al principio de la semana, y era importante que ustedes tengan algún tipo de espacio teórico para poder vincular con los materiales de lectura. En principio, ubicar que nosotros estamos empezando a trabajar después de haber trabajado el concepto de modernidad, el concepto de cuestión social, el concepto, digamos, los conceptos de poder disciplinario a través del texto de Foucault, es decir, nos adentramos en lo que son las prácticas profesionales en el marco de la sociedad moderna, las prácticas que van a intervenir sobre la cuestión social. Y lo que nos interesa fundamentalmente es ver el papel del trabajo social dentro del conjunto de esas prácticas a lo largo de la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que son las corrientes de pensamiento que fundamentan esas prácticas. Esas prácticas son prácticas del tipo institucional, como ya vimos en el texto de Castel, como vimos en el texto de Foucault. Sin embargo, nosotros ahora nos queremos particularizar en lo que sería la primer configuración de prácticas bajo un marco conceptual más o menos organizado, que va a ser provisto por el positivismo. Como ustedes sabrán, el positivismo es una corriente teórica que fundamenta el origen de las ciencias sociales a mediados del siglo XIX. Esa corriente teórica es un desprendimiento de los debates que había tenido a lo largo de varios siglos la filosofía social, el pensamiento social en general, pero no estaban conformadas como tal las ciencias sociales. Ahí podemos ubicar, no quiero aburrirlos, pero podemos ubicar una serie de autores que van a ser los que constituyan el pensamiento positivista. Vamos a tomar la herencia francesa fundamentalmente, con la figura de Augusto Comte, a mediados del siglo XIX, y quien va a ser algún discípulo y va a complejizar el pensamiento de Comte, que va a ser Émile Durkheim, a finales ya del siglo XIX, con un libro que va a ser fundamental para el pensamiento sociológico, como es La división del trabajo social. Después va a trabajar más la cuestión metodológica con las reglas del método sociológico. Bueno, obviamente tiene un montón de otros materiales, Durkheim para trabajar, muy interesantes, vinculados a la pedagogía, a la educación moral, a investigaciones como la del suicidio, pero no vamos a centrar en eso, simplemente quería enmarcar cómo nace el pensamiento positivista a mediados del siglo XIX y se consolida hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, y por supuesto eso se traslada a Latinoamérica y Estados Unidos. En el caso argentino, si nos ubicamos a mediados del siglo XIX, estamos constituyendo un proceso político de resolución de los conflictos que había habido a partir de la Guerra de la Independencia, fundamentalmente ligado a la disputa entre unitarios y federales, disputa que se resuelve a favor de los unitarios y que de alguna manera a mediados del siglo XIX se consolida con la sanción de una constitución, la de 1853. Esta constitución de 1853 va a ser de corte liberal y va a legitimar de alguna manera un modelo de país que ya hablamos en la clase pasada, inserto en el mercado mundial a través de su rol agroexportador, y va a desarrollar un proceso de modernización bastante acelerado, ligado al proceso de, entre otras cosas, al proceso de migraciones de Europa y al primer proceso de industrialización y explotación intensiva del campo. Este crecimiento hacia afuera, a partir de las exportaciones, va a ser muy importante para Argentina porque va a constituirse en un país muy importante en el mercado mundial en las primeras décadas del siglo XX.
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora bien, ¿qué matriz teórica van a desarrollar las instituciones de esa nueva nación en torno a fundamentalmente las intervenciones sobre la cuestión social que también explicó en el texto que trabajamos hasta la semana pasada de Suriano, y que ustedes tienen para trabajar también en este trabajo práctico, el texto de Suriano, porque es una buena articulación el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2. En principio tenemos que decir que las prácticas profesionales que se van a ir constituyendo lentamente al mismo tiempo que se van a constituir las instituciones interventoras sobre la cuestión social, me estoy refiriendo a las protoformas del trabajo social, pero también al campo de la educación, de la salud, de la niñez fundamentalmente, van a estar moldeadas de alguna manera por el pensamiento positivista. ¿Qué significaría que estar moldeadas por el pensamiento positivista? Primero tendríamos que decir que el positivismo, al decir de Oscar Terán, un autor argentino fallecido hace unos años, que trabaja muy bien el tema del positivismo y las prácticas, él dice que el positivismo se constituye en una matriz mental dominante durante un periodo que va fundamentalmente entre 1880 y 1910. Concretamente estamos hablando del momento de constitución de la mayoría de las instituciones disciplinarias del naciente Estado moderno en la Argentina. Como corriente de pensamiento es uno de los componentes de construcción del Estado moderno en la Argentina, y esta expresión política le dará nuevos sentidos a las instituciones jurídicas, educativas, sanitarias, etcétera, ¿no? De niñez. Y es un instrumento así, o se constituye en un instrumento de interpretación de la realidad, esencialmente a partir de ahí se constituirán los diferentes marcos conceptuales de las prácticas que van a intervenir en lo social. Es decir, fundamentalmente es un instrumento político de las clases dominantes que aplicará y se centrará en una interpretación del pasado argentino. Va a leer la historia argentina, va a hacer una lectura del presente y también a partir de ahí va a tener la capacidad de proyectar un futuro para nuestro país. Esta ideología o marco conceptual en general desempeñó un papel importante, ya que tuvo una capacidad para plantear una interpretación creíble de las realidades nacionales y tuvo una gran capacidad también de articularse con instituciones que van a formar o formaron un tejido de prácticas sociales en el momento de consolidación del Estado moderno. El ensayo positivista, la forma más clásica de desarrollo del pensamiento positivista, en el caso del positivismo argentino, sobre todo de la segunda generación de positivistas argentinos, porque uno puede ubicar varias generaciones e incluso puede encontrar en la historia argentina una suerte de prepositivismo en algunos autores muy relevantes, como por ejemplo el caso de Sarmiento, ¿no? El ensayo positivista va a pretender explicar los efectos no deseados del proceso de modernización, la cuestión social, ¿no? Si todos esos efectos que aparecen como correlato del proceso de modernización acelerada que se va a dar entre el 1860 y 1870 hasta bien entrada el siglo XX, los obstáculos que para dicho proyecto se van a desplegar de alguna manera con una suerte de eficacia. Se da así una gama del pensamiento positivista que va a estar destinada a diagramar un modelo de país donde las instituciones fueran las que asimilaran de alguna manera a los sectores hasta ese momento de alguna manera integrables a la modernidad, y va a expulsar de alguna manera a las fracciones que van a ser renuentes a incorporarse en la estructura social. Es decir, resumiendo, el positivismo podemos decir que va a promover la modernización, va a explicar fundamentalmente las características de los males latinoamericanos, en nuestro caso los males argentinos, y va a normalizar los vínculos entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Esto fundamentalmente a partir de una suerte de interpretación del pasado. Hay una relación muy importante para destacar entre lo que nosotros llamamos el positivismo y el sociologismo biológico.
Esta relación que se da entre el positivismo y el sociologismo biológico es que a partir de esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para explicar e interpretar lo económico y lo social, se va a utilizar a las ciencias naturales. Y se va a leer a la sociedad desde una perspectiva de lo que se llama darwinismo social, ¿no? Una aplicación de la teoría darwiniana respecto a los organismos vivos al conjunto de la sociedad. Es decir, esta teoría, que va a tener un autor en el campo de la sociología, Herbert Spencer, que lo va a tomar fundamentalmente y va a construir este tipo de explicaciones, va a interpretar el atraso y la diferencia de algún tipo de conjuntos sociales, por ejemplo, de una sociedad en su conjunto, a través de las ideas de lucha por la vida o la supervivencia del más apto. Se entiende en estos casos a la raza como un posible obstáculo para la modernización y el progreso, y esta teoría va a estar sustentada en el discurso de las ciencias naturales y se va a mantener en vigor en muchos países con un fuerte legado indígena, como por ejemplo el caso de México, el caso de Bolivia y Perú, que son los que más tienen presente el legado indígena, ¿no? No quiero decir con esto que la Argentina no. Pero bueno, esta presencia de la raza como obstáculo va a estar presente para explicar determinados procesos sociales que se van a dar en esos países. En esta época de cambios radicales, ¿no? Donde comienzan las inmigraciones y aparecen diferentes problemas hasta ese momento inimaginables, al no haber determinados marcos conceptuales para explicar semejantes variaciones de la vida cotidiana, se interpretan las problemáticas sociales emergentes, como son la salubridad, el hacinamiento, la gobernabilidad misma, a partir de estas teorías evolucionistas tomadas fundamentalmente del pensamiento de Darwin en su trabajo sobre el organismo natural, ¿no? Es decir, se creará que los moralmente débiles lo son por una falta de adaptabilidad al medio, una falta de capacidad de adaptación, y que los países atrasados o reticentes a la modernización lo son también por el fuerte componente racial de determinadas razas que se presentan como un obstáculo a los procesos de modernización. En resumen, se concibe a la sociedad como un organismo, ya no como algo estático, con determinadas anomalías, crisis o conflictos que van a ser pensadas como enfermedades a las cuales habría que tratar y, es decir, en algún punto hasta podríamos llamar medicar. Esto es una de las bases fundamentales para pensar el origen de las instituciones modernas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el caso argentino. Por otra parte, es importante destacar que el positivismo tenía un particular interés por el tema de las multitudes, ¿no? Los inmigrantes constituyen en ese momento, en el caso argentino, las grandes multitudes, van a ser visualizadas no solamente como extranjeros, sino fundamentalmente como peligrosos y disolventes en la naciente sociedad argentina. Recuerden que los inmigrantes que vienen a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX portan consigo una serie de experiencias sindicales desarrolladas en las luchas obreras de la Europa del siglo XIX, que portan consigo algunas ideas vinculadas al anarquismo, al socialismo, al anarcosindicalismo, y que eso va a hacer que sean criminalizados no solamente por sus acciones, sino también por su condición de migrante. A medida que el país va creciendo y se va industrializando, se va a necesitar más y mejor mano de obra calificada, ¿no? Cosa que acá en la Argentina no estaban dadas las condiciones. Así, los dirigentes de la oligarquía, que eran quienes de alguna manera conducían los destinos del Estado Nacional, debido a esa carencia plantearon el tema de la inmigración, pero si bien fue necesaria, este proyecto fracasó de alguna manera ya porque no arribaron ese conjunto de sajones que estaban pensando los dirigentes oligárquicos argentinos, sino que vinieron los sectores más pobres de Europa, sobre todo en su mayoría italianos y españoles, que escapaban de sus países corridos por la miseria, corridos por las injusticias, las desigualdades y también la represión a los movimientos obreros. Estos inmigrantes que habían
de alguna manera desconfigurado el paisaje de la ciudad de Buenos Aires. Se los veía como peligrosos y se les temía porque venían con estas ideas comunistas, socialistas, anarquistas, anarcosindicalistas, y al tener una conciencia de clase, estos trabajadores se involucraron con determinados movimientos obreros que se gestaban en la naciente clase obrera argentina, lo que implicó que rápidamente sean criminalizados. Otro de los problemas que se encontraba en relación con las multitudes también eran las condiciones de vida de los inmigrantes, ¿no? Recién llegados. La mayoría habitaban en conventillos o casas muy humildes. En este lugar era moneda común el hacinamiento, la suciedad, la falta de servicios, los problemas ligados al agua potable. 6 o 7 personas habitaban en un mismo dormitorio, muy pequeño. Estos inquilinatos albergaban a veces 300, 400 personas, en casas que habían sido planteadas para no más de 25 habitantes. Eran estos conventillos o casas que se convirtieron en conventillos. Ahí recuerden la epidemia de fiebre amarilla y cómo hace que a finales del siglo XIX las clases dominantes que vivían cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, migran a la ciudad norte dejando estas grandes casonas y convirtiéndose estas grandes casonas en conventillos que iban a albergar los inmigrantes. Estos inmigrantes, los conventillos, digo, por su tamaño y por su composición extranjera de quienes vivían, atraían fundamentalmente la atención médica de estos primeros dispositivos sociales que se construían en el Estado y la atención pública en general. Y cuando se originaba alguna peste siempre se miraba hacia ellos y a sus habitantes como los culpables de esta desgracia, y recién en la primera década del siglo XX los conventillos pudieron mejorar algunas de sus condiciones, ya que empezaron a recibir algunos servicios municipales, algún sistema de cloacas o de agua corriente o de recolección de residuos. El positivismo, con respecto a lo que Ramos Mejía, uno de los autores positivistas más relevantes de la época, denomina población aluvional, entiende que había que ordenarlos, encauzarlos y disciplinarlos. Intervenía en estos otros diferentes o peligrosos, vigilándolos, registrándolos y fundamentalmente inspeccionándolos. Por eso la idea de vigilancia, registro e inspección son 3 elementos fundamentales en la perspectiva positivista sobre la intervención social que se van a tener en estos tiempos. Los principales autores del ensayo positivista en esta época, que van a ser fundamentalmente los creadores, de alguna manera, del pensamiento positivista vinculado a las prácticas de formación, las prácticas profesionales, en general, no solamente del trabajo social, sino de lo que es el campo de la psiquiatría, el campo de la niñez, el campo de la salud, van a ser, según Oscar Terán, 4 autores. Ramos Mejía, Agustín Álvarez, Carlos Octavio Bunge y José Ingeniero. Si vamos a la historia de cada uno de ellos, vamos a ver que cada uno de ellos marcó a fuego algún tipo de institución o algún tipo de prácticas allá en los orígenes de las prácticas profesionales en la historia argentina. En el caso de Ramos Mejía, podemos, para nombrar alguno, podemos decir que fue creador de la asistencia pública, del departamento de higiene, de la cátedra de neuropatología, y que es el que organiza a partir de la medicina una interpretación de la realidad como un organismo y de la crisis como una enfermedad, ¿no? Esta es un buen ejemplo para pensar la inclusión del positivismo en la vida cotidiana a través de una práctica profesional. En esta época, los sectores dominantes argentinos tienen que enfrentar el problema de cómo resolver, por ejemplo, la gobernabilidad de una sociedad que va a estar atravesada por las multitudes, ¿no? Y el temor de Ramos Mejía se asienta en lo que él llama la población aluvional, ¿no? Aparece esta idea, famosa idea, digamos, a lo largo de la historia argentina, del aluvión. Recuerden que va a aparecer a mediados del siglo, nuevamente cuando aparece el peronismo, esta idea del aluvión ya con
connotación más negativa todavía va a ser cuando se le diga que va a haber un aluvión zoológico. Esta población aluvional, que son fundamentalmente inmigrantes, y este intelectual, Ramón Mejía, caracteriza a las multitudes como un fenómeno morboso, es decir, un fenómeno enfermo, un fenómeno que, parafraseando a Le Bon, un autor que trabajó sobre todo el tema de las masas, describe a las multitudes como inconscientes, entendiendo que la racionalidad de los individuos se pierde cuando se masifica, se pierde cuando se generaliza en una multitud, se dejan de lado los actos conscientes, se actúa fundamentalmente por instintos y por ende con mucha violencia. Esto es lo que se va a analizar del funcionamiento de las multitudes por Ramón Mejía. Para Ramón Mejía, la solución del problema de las multitudes se dará a través de la educación, entendiendo que con ella se producirá un fenómeno de argentinización. En las escuelas se va a recurrir a la repetición incansable del himno, a la adoración de la bandera, a la enseñanza de las epopeyas nacionales, forma de que germine de alguna manera la semilla del sentimiento nacional y la educación constituya la forma de constituir no solamente argentinos a partir del disciplinamiento, sino ponga un granito de arena en ese desafío que tenía esta generación de inventar una nación para sostener las estructuras de un Estado. Si vamos a Agustín Álvarez, podemos decir que en el caso de él es un autor que se va a preocupar por desentrañar algunos males argentinos, supuestamente males argentinos, para elaborar una serie de correctivos y obtener de esta manera una nación laica y moderna. Objetivos centrales de este pensamiento positivista es su condición de laicos, ¿no? Por eso hay una tensión ahí muy importante con la Iglesia Católica, y recuerden que yo hacía una diferenciación de cómo se constituyó la historia del trabajo social en otros países de América Latina, cuando planteaba esta importancia que tuvo el pensamiento moderno, a diferencia en otros países donde el pensamiento tradicional, conservador, ligado a la Iglesia Católica, quizás estuvo más presente en la conformación del trabajo social. En este caso, la influencia que van a tener estos autores que estoy nombrando en el desarrollo de las instituciones va a marcar a fuego el origen del trabajo social. Por eso es importante remarcar esta condición de modernos y de laicos de estos autores. Por eso decíamos que este desafío de construir una nación moderna y laica era muy importante para, en este caso, Agustín Álvarez. Según Agustín Álvarez, para alcanzar el progreso anhelado, había que excluir las ideas, los sentimientos, las supersticiones y las costumbres hispano-coloniales. Va a encontrar en las costumbres hispano-coloniales algunas de las causas del atraso que se dan en el caso de los habitantes del territorio nacional. Álvarez no cree que la capacidad para el progreso resida en la raza, sino en lo que él llama la fábrica moral, ¿no? Por eso también cree que la solución no reside en la cruza de una raza con otra, sino por la mejora de las ideas, fundamentalmente, de los sentimientos y de las costumbres. Dice, una raza de hombres no se mejora por su transformación étnica, sino por su transformación mental. Ustedes ahí podrán entender que hay diferentes visiones entre los positivistas, y mientras algunos ponen la idea de depuración de la raza, otros van a poner el ejemplo fundamentalmente en esta cuestión de la educación moral como forma de resolver los problemas. Este autor no verá como una amenaza a la inmigración, ya que cree que la consolidación de una nacionalidad no descansará solamente en las ideas y costumbres inducidas por el trabajo, sino que habrá que hacer hincapié en la difusión de la escuela, de la prensa y de la literatura en general. Para Agustín Álvarez, la formación pedagógica no debe solo abocarse a fomentar aptitudes éticas o profesionales, sino que es preciso una educación que privilegie ante todo las fuerzas morales. Este representante del positivismo, Agustín Álvarez, es muy alentador, ya que entiende que la ignorancia, la pobreza, en resumen, los males que afectan a Sudamérica, aparecen como, entre comillas, podríamos llamarle curables, es decir, que tiene algún tipo de expectativas sobre la modificación a través de la educación
de las conductas de los habitantes de nuestro país, no solamente de los inmigrantes. En el caso de otros autores, Carlos Octavio Bunge, es un caso extremo de biologismo positivista, ya que este abogado, plantea que la inferioridad de una raza va a depender del medio geográfico y social que la habite. Apela a las ideas darwinistas, sostendrá la supervivencia del más apto y bendicirá, aunque ustedes no lo crean, a la tuberculosis y a las enfermedades venéreas porque de alguna manera purificarían la raza. Bunge no cree que la mezcla de razas solucione el problema de la inferioridad, de alguna manera apuesta a la separación de aquellos sectores que no pueden ser integrados a una sociedad moderna, entiende que todo lo que la naturaleza no destruye debe ser disciplinado y lo que implica de alguna manera la utilización del aparato del Estado para lograr el orden y el progreso, dos de los lemas centrales de este proyecto positivista en el caso de la Argentina, y no solamente en el caso de la Argentina, ya que el concepto de orden y progreso está bien planteado en la bandera de Brasil. Procesos similares se dan en Brasil en ese momento, vinculado a determinada oligarquía que está en el poder. Para este autor, el pedagogo es quien debe inculcar fundamentalmente estos sentimientos de disciplina. Y por último, de estos 4 autores que estamos nombrando, vamos a nombrar a José Ingenieros, que es autor positivista de una formación médica fundamentalmente y especializado en la psiquiatría, es un poco el padre de la psiquiatría en Argentina y constituirá el primer nexo entre la medicina y el derecho a través de lo que es la criminología. Podríamos decir que ahí sí es el padre de la criminología en la Argentina, a partir de incorporar las ideas de Lombroso en la Argentina, un criminólogo italiano. Hace énfasis en la visión organicista de la sociedad, interpreta las disfunciones de este sistema como los síntomas de unos fenómenos mórbidos, de unos fenómenos enfermos, que adoptan la forma de degeneración, dice, en la sociedad. Por eso, para él, la terapéutica propuesta va a depender de las características específicas que la enfermedad social adopte, de acuerdo a los diferentes sujetos sociales que la padezcan. Para este autor, las sociedades humanas evolucionan dentro de lo que son las leyes biológicas especiales, que son básicamente leyes económicas. En Ingenieros, la cuestión social demandará la emergencia de las ciencias sociales. Ahí aparece con claridad la importancia de las ciencias sociales como saberes que permitan integrar el disenso y segregar a los estratos sociales renuentes a integrarse al proyecto de la nación moderna. Este autor, como decía, combina la psiquiatría y el derecho, constituyendo la criminología como un campo, y comienza a tomar cuerpo como este campo de la criminología a través de determinadas prácticas que constituyen una suerte de nueva ética, podríamos decir. El discurso médico-higienista va a ser central en el desarrollo de las prácticas del positivismo, tal como con claridad lo vieron seguramente en el texto de Alfredo Carballeda. Ahí está muy claro que es un periodo de cambio vital e intelectual donde se percibe uno de los puntos precisos de constitución y penetración del discurso positivista en la cultura argentina a través de la vida cotidiana. La disciplina médica empieza o comienza a interpretar a la sociedad como un organismo y a la crisis como una enfermedad. Aparecen los primeros criterios médico-higienistas, los cuales pondrán un especial énfasis sobre el control del cuerpo y su cuidado. Se indicarán horas de sueño, las dietas, el manejo de la sexualidad, la forma de pararse, de sentarse, de descansar. La higiene pública también dirá de alguna manera cómo deberán constituirse las viviendas, los edificios públicos, las escuelas, los cementerios. Es decir, que se va intrometiendo este discurso positivista vinculado a las prácticas médicas, en todo el conjunto de prácticas cotidianas que van a vivir los habitantes de la nación argentina a principios del siglo XX. La terapéutica propuesta eran estrategias destinadas a atacar la enfermedad social, según las características específicas que adoptara, y de acuerdo a los diversos sujetos sociales que la padecieran, ¿no?
En la Argentina decíamos que es fundamentalmente ingenieros quien va a traer este tipo de experiencia, pensando fundamentalmente la necesidad también de una reforma social, planteaba ingenieros, ya que ingenieros, si bien comulgaba con las ideas positivistas en términos teóricos, en términos políticos se acercaba a lo que son ideas socialistas y fue miembro del Partido Socialista Argentino en sus primeros años, ¿no? Bueno, creo que para no hacerla más larga, creo que con esto tienen un pantallazo general, que vamos a seguir trabajando la clase que viene en un sincrónico, y con esto pueden ir hacia los textos, hacia la ficha que yo les preparé, al texto de Suriano, volver al texto de Suriano y al texto de Carballeda, para poder empezar a trabajar las consignas o las preguntas que nosotros planteamos en un cuestionario, y ver las cuestiones centrales de este tema, que tiene que ver con la primer corriente de pensamiento que va a moldear al campo del trabajo social en la Argentina de principios del siglo XX. Muchas gracias y nos estamos viendo el lunes.